Recientemente se ha lanzado Tiny 11, sí, es una versión reducida de Windows 11 y dirigida a equipos modestos. Intro y comenzamos. Antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias al líder de las licencias certificadas y estoy hablando de CDK Offer, así es que puedes adquirir tu licencia de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021, inclusive un combo por un precio completamente accesible utilizando el código de descuento MTS20, así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción. Puedes adquirir cualquier producto de software y obviamente lo sensacional es que está patentado, certificado por la propia Microsoft, así es que dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Sean como siempre bienvenidos a un nuevo video. Vamos a destacar esta nota importante para pasar por último con una magnífica recomendación. Windows 11 tiene fama de ser exigente en cuanto a recursos de hardware y hay que destacar que si bien es cierto los requisitos y lo que ha traído de problemas con las actualizaciones es un tremendo caos, es por ello que hay personas especialistas en crear sistemas que son reducidos y se ha publicado recientemente Tiny 11, que es básicamente una reimplementación de Windows 11 a la que le han quitado una gran cantidad de cosas para aligerar el sistema operativo. Profundizando acerca de los detalles de Tiny 11, este es un Windows con la versión 22H2 reducida a los elementos más esenciales para funcionar, es decir, según los responsables, solo necesita de 8 GB de espacio en disco frente a los 20 GB que pide el sistema original. Es capaz de funcionar sobre tan solo 2 GB de RAM y no necesitas el TPM o el Security Bot, por lo que es posible actualizar de Windows 10 a Tiny 11. Esto parece una mentira, pero es completamente real y Tiny 11 solo suministra los componentes necesarios que abarcan las herramientas de accesibilidad, Windows, Terminal, Microsoft Store, la calculadora, el bloc de notas y también Paint. Y gracias a que no preinstala Microsoft Edge, deja la puerta abierta a que el usuario pueda usar el navegador web de su elección. Esto se suma al hecho de que funciona con cuentas sin conexión de manera predeterminada, lo que puede ser un incentivo para aquellos usuarios que buscan un poco más de privacidad. Así es que Tiny 11 es aparentemente un Windows 11 tal y como luce el general, pero con versiones prácticamente con aplicaciones, de una forma reducida. Eso sí, la activación del sistema por la vía oficial de Microsoft sigue ahí, así es que el proyecto detrás de Tiny 11 se cubre las espaldas, o al menos eso pretende, porque requiere de una licencia y estaremos hablando cómo obtener algunas de ellas. Aquí lo importante es que Tiny 11 puede obtenerse a partir de Internet Archive mediante la descarga directa o el uTorrent. A pesar del aparente atractivo que tiene, es importante tener en cuenta que se trata de un producto sin respaldo oficial de Microsoft y un derivado de un sistema operativo que no puede ser auditado libremente debido a que su código fuente no está disponible. Las consecuencias negativas del uso de Tiny 11 quedan totalmente bajo la responsabilidad de cada usuario, y debido a que las deudas que se genera con Tiny 11 pues obviamente enmarcan a que si tienes menos elementos obviamente te perjudica un poco al momento de estar obviamente por ejemplo implementando en el gaming como alternativa para distribución. Podría ser sensacional, es decir, una alternativa en una PC de bajos recursos. Estos sistemas no son una garantía debido a que el soporte de hardware por parte de por ejemplo Linux no es tan buena como el de Windows, haciendo referencia por ejemplo a esos sistemas, pero al menos son productos soportados oficialmente por los auténticos responsables y pueden ser auditados libremente, aunque como he destacado no pasa por las manos de Microsoft, sino más bien por los responsables que son entusiastas que modifican o alteran. Así es que Tiny 11, enlaces abajo en descripción, te voy a estar dejando todo en referencia a sus creadores, también en el comentario fijado. Y para rematar con este video, déjame decirte que CDK Offer, líder certificado de licencias completamente genuinas, completamente exclusivas, puedes obtener ahí lo que es tu Windows 10 de una manera garantizable. Puedes obtener lo que es ahí una licencia, prácticamente ahí la estás observando. Si le damos ahí en añadir a lo que es la compra, nos pide un registro y cuando ya nos registramos le podemos dar aquí en aplicar el código MTS20. Cuando lo damos a aplicar vemos que nos los reduce a 16.66, que con los métodos de pago ya está la membresía y también otros códigos extra en referencia a lo que es el mes que referencia a lo que se celebra en este mes, que es Día de San Valentín. Así es que ahí tienes los métodos de pago completamente accesibles: Mint, transferencia,
de banco. Ahí por ejemplo Oxxo, le podemos dar PayPal y le podemos dar aquí en pagar ahora. Así es que una vez que se realice lo que es el pago, nos vamos hasta el User Center, o en el correo también te destacan un poco acerca de la información de las licencias que has adquirido. Lo tenemos ahí en las órdenes de compra, te aparece todo en referencia a lo que es tu licencia, el número de producto, ahí todo lo que has adquirido en cuanto a tu Windows 10 Office 2021. Y como te he destacado, vale muchísimo la pena adquirir cualquiera de los productos de software de esta gama de CDK Offer, de esta plataforma. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Como he dicho, puedes aplicar lo que es ahí el filtro y puedes observar que tienen acá diversos combos: Windows 10 Home más Office 2016, también Windows 11, también por ejemplo Visio, Project, Windows 7, Windows 8, también Windows 11 5 PCs y también varios juegos. Así es que nada, ahora sí me despido. Nos veremos hasta en un futuro video. Master Tutos fuera. Bye bye.